A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wal qasim al Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Muy bien. Hoy queremos hablar sobre una comparación entre lo que conocemos como Biblia y lo que conocemos como el Sagrado Corán. Y lo correcto es el Corán, ¿no? Ahora bien, vamos a empezar. Cuando hablamos de la Biblia, ¿de cuántos libros hablamos? 39 a 46 a 56 a 71, algo así de ser. En el Antiguo Testamento y 27 a 29 y así en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando usted habla, es un compuesto de muchos libros, de muchos autores, que se ha formado durante siglos. Y que en una versión que lo llaman Tanaj. La versión que ha sido escrito durante 500 antes de Cristo hasta, podemos decir, 150 más o menos antes de Cristo. Empezando por algunos autores conocidos como Esdras y Nehemías. ¿Y sabe que el profeta Moisés para qué año era? Alrededor de 1300 antes de Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Moisés y el escrito de Taurat? La diferencia. Aquí tenemos Moisés. Aquí tenemos Esdras y Nehemías, los primeros escritores del Antiguo Testamento. Sí, cerca de 800, 750. Sí, cerca de 750 años son aproximados estas fechas. Entre Moisés y Esdras. Esto que es Antiguo Testamento y eso es el Nuevo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento los judíos no lo llaman Antiguo Testamento, lo llaman Tanakh. Tanakh, y cuando en hebreo ese K está al fondo, lo llaman G. Tanakh significa Taurat, Nabuim, Ketuvim. Mejor escribirlo así. Tanakh. Taurat, Nabuim, eso es Ketuvim. Eso es 5 libros, eso es los libros de los profetas, libros que los llaman Ketuvim, los escritos. Es un conjunto de los libros que son, en total, son 39 libros. Escrito, empezando, escrito por Esdras, 800 años después de Cristo. Yo le voy a decir una cosa, hoy en día, que todo está bien grabado, todo está bien, podemos decir, documentalizado. ¿Cuántos años ha pasado de la Segunda Guerra Mundial? O mejor dicho, la Segunda Guerra Europea. ¿Cuántos años ha pasado? Dime. ¿Cuántos? 70. En 70 años, ¿cuántas cifras hay de las víctimas de la guerra? ¿Cuánta diferencia entre las fuentes? Por ejemplo, del Holocausto hemos escuchado de 1 millón hasta 15 millones. Variables en fuentes diferentes. Quiere decir, en 70 años, que todo está bien grabado, documentalizado, filmado, ¿sí? En 70 años hay tantos cambios en número de las víctimas de la guerra que son bien claros. Porque todas esas personas eran registradas, tenían documentos,
dónde han nacido, dónde han muerto, dónde han desaparecido. Esto era demasiado claro. Y entonces, como en las fuentes bien registradas hay tanta ambigüedad, tanta diferencia, tanta confusión. Entonces, como después de 800 años de tradición oral, yo te preguntaría, ¿qué quedaría de tradición mosaica para ser relatado? Hay un juego que se hace, nosotros aquí en Persia lo llamamos el juego de transmisión telefónica. ¿Qué quiere decir? Yo voy a decir 3 frases en el oído del hermano, escondidamente, que otros no se den cuenta. Él lo va a pasar, lo va a transmitir al siguiente en el oído, que otros no escuchen. Al siguiente. Al fondo, entonces, el hermano debe decir esas 3 frases en 10 minutos. Y todos harán lo posible, todos hacen un intento de relatar lo posible de lo que han escuchado. Entonces vamos a ver cuánto cambia. Eso lo hagan después. Por la noche hagan esa práctica. El hermano diga 5 frases, 3 frases. Y después lo pasa. Y al fondo el hermano va a relatar lo que ha escuchado. Entonces van a ver cuánto cambio ha pasado durante eso. Todos van a hacer lo posible. Suponemos que todos son veraces y todos hacen lo posible para decir la verdad. Eso va a mostrar cuántos cambios va a estar en tradición oral. Aún más teniendo en cuenta que durante la historia hubo intereses para cambiar el texto sagrado, hubo personas mentirosas, hubo personas que dormían en la clase, entonces no recibían bien el texto sagrado, y un montón de otras razones para que una persona no haya recibido el texto sagrado. Entonces ya, vamos a ver la diferencia, 800 años. ¿Qué podría quedar en una tradición oral del texto sagrado? Y aún peor, Esdras y Nehemías solo escribieron parte de Taurat, no todo. ¿Por qué? Porque dice que durante 3 días, más o menos, lo escribieron. Porque ellos, cuando leían, entonces otras personas se ponían como altavoz. En cada, por ejemplo, 50 personas, uno escuchaba y lo relataba. Otros decían, sí, confirmamos. Es tradición oral correcta. Imagínate, en 3 días, ¿cuántas páginas pueden leer? No podría ser todo el Antiguo Testamento, ¿no? Era una parte, según todos casi. Los estudios bíblicos dicen que era parte. Entonces el resto de los libros han sido escritos durante la historia hasta tiempo de los Mocabides. Mocabides, ¿lo conocen, no? Sí. Mocabides eran sacerdotes que llegaron a poder y luchaban en contra de los griegos. Hay una fiesta, se llama Hanukkah, ¿sí conocen? La fiesta de Hanukkah se celebra por los judíos con una candelabra de 9 brazos. Y lo celebran justamente en la Navidad. Hanukkah, la fiesta de Hanukkah. Shalom, hermanos. Jerusalén, ¿sí? Van a poner una vela en cada día, hasta 8 días. Son 9. Esa candelabra no es de oro. Eso de 7 brazos es de oro, ojo. Bueno, entonces, para que seas atento, ¿no? Él sabe qué decir. Entonces, Tanaj, para los judíos hay 39 libros. Los católicos tienen otros libros. Una parte del libro que se llama Judith. ¿Conocen el libro, la historia de Judith? ¿Quién ha leído ese libro? Levante la mano. La prostituta sagrada. Que se cuenta como mata al general de los... La prostituta sagrada. Homeland, la película Homeland. Sí. Es lo mismo de Judith, ya. Eso les recomiendo que lo lean. O como el libro de Tubit. Tubia. Hay un montón de otros libros, son 7 libros. Entonces eso va a ser, la versión de los protestantes va a ser este mismo Tanaj, de los judíos. La versión de los católicos va a ser 46 libros, tiene 7 libros más también, algunas partes agregadas en otros libros que en la versión Tanaj no lo tiene. Llegamos a los ortodoxos normales, tienen más libros, son más o menos de 54, hay muchas, usted sabe que escuela es diferente de pensamiento ortodoxo, cosas.
¿sí? De 53 a 56. Después hasta llegamos a los coptos. ¿Coptos o qué? Coptos en Egipto. O los cristianos de Etiopía. Ellos tienen aún más libros, más libros. Hasta 70 libros han nombrado. Usted puede buscar en Wikipedia Antiguo Testamento. Y vas a ver, en solamente Antiguo Testamento hasta 70 libros han sido nombrados. Entonces, si hablamos de la Biblia, ¿de qué estamos hablando? En el Nuevo Testamento hay menos diferencia. Ojo, que no todos los evangelios han sido contados aquí. Aquí solo tenemos 4 de los evangelios. ¿Y cuántos evangelios existió? 400, más o menos. ¿Qué pasó con el resto? 396. Han sido rechazados. ¿Por qué? No tiene explicación. Porque no era verídico. Porque hemos elegido el evangelio de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Antioquía, de Alejandría y de otros. Sí. Y el resto ya son libros que lo llaman apócrifa. ¿Qué es decir? Los libros que no sirven. Evangelio de la María Magdalena, Evangelio de Tomás, Evangelio no sé de. Usted busca, hay una lista muy larga en internet. Y muchos evangelios que han sido como los libros, podemos decir, censurados, los libros prohibidos. Entre ellos hay un evangelio que se llama Evangelio de Bernabés, San Bernabés. En este evangelio es súper interesante que dice, en una visión, dice que Jesús vio al cielo, o estaba en el cielo, y ahí vio que en el trono de Dios está escrito, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Y Jesús, en una visión en el cielo, vio que en el trono de Dios está escrito eso. Es como una predicación imitando directamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, incluso nombrando a él. Es como una predicación islámica. Entonces muchos bíblicos dicen, no, eso es escrito por los musulmanes. Pero hay un problema. El Islam nace en año, podemos decir, 600, por ejemplo, 11, no sé, más o menos. Y hay versión del Evangelio de Bernabés que han sido descubiertos en rollos del Mar Muerto que pertenecen al el año 450 a 500. Eso no puede ser escrito por los musulmanes. Eso es un gran problema. ¿Ya? Entonces, hermanos, hay problemas. Entonces, cuando preguntamos qué pasó, por qué ustedes rechazaron otros libros y los llamaron como apócrifa, no tienen explicación lógica. No, es que la tradición de los padres. ¿De dónde tiene validez esa tradición de los padres? ¿Cuál es la definición del padre? ¿Cuáles padres? No, los primeros padres de la iglesia. Pero primeros padres de la iglesia, ¿a quién refieres? Nosotros tenemos a los nasturios. Nosotros tenemos a los ebionitas. No sé si han escuchado de eso. Tenemos al arrianos. Y eran primeros padres de la iglesia, pero rechazado, envenenado. Y sus libros y sus obras quemadas. ¿Y qué pasó con ellos? ¿A qué refieres con los primeros? ¿Quién puede decir cuál de los padres son verídicos? Eso es la pregunta. ¿Roma o Jesús? Eso es la pregunta. ¿Quién sea más fiel al reino de Roma, al imperio romano, bizantino, o quién sea más fiel a la tradición de Jesús? Son preguntas, muchas otras preguntas. Entonces ya ellos prefirieron no traducir la Biblia y mandar a callar a los creyentes, inventar dogmas de la fe y decir ya mejor no hablamos de esos asuntos. Cuando quieres entrar en la iglesia deja el intelecto fuera y un montón de otras cosas. Así están perdiendo cada día. Entonces, ¿cómo están manejando su religiosidad? A través de los sueños, a través de las visiones, a través de las apariciones. María Magdalena, Santiago Matamoro, en Galicia, cuando los cristianos están a punto de caer, dice, ¿por qué somos cristianos? No saben por qué. No, es que los romanos impusieron eso.
Y antes los visigodos lo pusieron esto. No, es que nosotros tenemos algún apóstol que como ningún apóstol no llegó a España, vamos a inventar historia. Vamos a encontrar reliquia del apóstol Santiago. ¿Y qué han encontrado? Uno dice, mira, he encontrado algunos huesos. ¿A quién pertenece? A Santiago apóstol. ¿Y cómo llegó a España? No, es que cuando él murió, sus apóstoles lo pusieron en el barco y pasaron todo el mar Mediterráneo, pasando ahí por Atlántico, ahí a Galicia, para llegar a donde los santos gallegos, para que lo vayan a enterrar donde los gallegos. Y así pusieron un gran santuario de Santiago Matamoro, lo llaman. Matamoro quiere decir mata musulmán. ¿Cómo mata mosca? Mata moro. Moro refiere a los musulmanes. Sí. Entonces, aparición, dice, no, es en una guerra, es una guerra importante, estamos hablando de los años 700, 800, ¿no? Entonces, de ahí dice, no, aparición de Santiago en una guerra, porque los cristianos ganan. Entonces, de ahí va a ser como primer núcleo de la resistencia cristiana en el norte de España. Ahí van a construir un gran santuario. Usted vaya ahora a los muchos monasterios. ¿De dónde tiene su raíz el fundamento de la fe? Una aparición. Aquí hemos visto aparición de quién? Jesús o Santísima Virgen María o algún apóstol. Eso ya está inventado, que es decir, la construcción de una iglesia en base de sueños. Pero el sueño puede ser inventado y no tiene raíz, no tiene fundamentos lógicos. Entonces cada uno va a inventar un sueño, entonces ya hay tantas sectas. Demasiado claro. Si esto es el camino, entonces todos son correctos. Entonces ya la iglesia viene a someterse delante del pluralismo. Pluralismo quiere decir, yo no tengo razón, me callo. Todos tienen razón. ¿Por qué? Cuando tú no tienes la lógica para defenderte, debes someterte delante del pluralismo. ¿Cómo los ladrones someten delante del pluralismo? ¿Por qué? Todos lo roban, entonces todos roban, no hay problema. Un ladrón no tiene derecho para defenderse, entonces mira, no me importa, me callo, tú también robes, no me importa. Si le roban, también se calla. Porque es la regla. Lógica, entonces no haya lógica para ninguno, no importa. Entonces, en la Edad Media, cuando quieren defender la fe cristiana, no lo pueden defender con la certeza. Vienen a refugiarse en la duda. Yo me dudo, entonces existo. Entonces, una existencia en base de la duda. Una filosofía en base de la ambigüedad y la confusión. Entonces, cuando usted dice, mira, eso es filósofo en Occidente, dice loco. En Oriente, aquí, en el Islam, el filósofo quiere decir es más profundo. Es más místico. Es interesante. En Occidente, la persona que se mete más en la filosofía se aleja más de Dios. Porque es un concepto de Dios ilógico. En el Islam, la persona que se mete más en la filosofía es más místico. Imam Khomeini, filósofo místico. Mullah Sadr, filósofo místico. Allama Tabatabai, filósofo místico. Ayatollah Jawadi, filósofo místico. Quiere decir, cuando en la filosofía islámica, cuando te profundizas más, te conviertes más místico. Porque aquí te estamos presentando una fe en base de la lógica. En otro lado, cuando la persona se mete más en la lógica, va a ser más intelectual, se aleja más de los sueños y el mundo de las supersticiones. Entonces la iglesia, cuando viene a enfrentarse delante de muchas tradiciones antiguas en América Latina, la iglesia no tiene lengua lógica para rechazarla. Entonces se somete delante de las fiestas, según ellos, paganas. Entonces usted ve, todas las fiestas paganas en todos esos países se van a convertir y van a tomar solamente un color cristiano y se celebra. Por ejemplo, ¿cuántas veces has visto que la iglesia viene a rechazar samba? Si rechaza, tampoco puede tener. Quiere decir, nadie les hace caso. La iglesia, por ejemplo, ¿qué habla de San Valentín? No, eso de Halloween. ¿Qué puede decir? Nada. Un montón de otras cosas. ¿Por qué la iglesia no puede hacer nada? Mira, hermano, la gente necesita la lógica para ser guiada. Necesita una lengua común. Una vez te has quedado y has llegado aquí con la espada,
con la Santa Inquisición, cerrando las bocas, mandando los perros que descuartizan la gente, cortando los ciudades. ¿Y qué? Ya se acabó, se acabó. Ahora ya es el momento de reflexionar. Eso es el problema. Sí, mandando a callar a la gente puedes esclavizarlo. Sí, eso está en interés de los imperialistas, interés de los grandes reinos, entonces todos están apoyando esto. Entonces el reino se junta con la iglesia. Pero un rey no se puede ser rey musulmán, que es decir, el Islam. El camino de Imam Hussein no se junta con los reyes. Los reyes nunca. Entonces nosotros en la escuela shia siempre va a ser los grandes ayatollahs van a ser martirizados. Que eso es la historia de los shias. Es decir, siempre tomando el ejemplo del Imam Hussein alayhi salam, diciendo no, porque seguimos el camino de intelecto, entonces van a ser rebeldes según ellos. Hay un libro, Shuhada Rah Fazilat, los mártires del camino de la virtud, solo habla de los grandes sabios referentes religiosos ayatollahs durante esos 14 siglos. ¿Cuántos grandes ayatollahs hayan sido martirizados en el camino de la revolución? Defender a los oprimidos. Digan un número. En ese libro ha nombrado 3.000 ayatollahs. Imagínate. Yo te pregunto, ¿cuántos curas, cuántos pastores durante el tiempo de los dictadores han sido martirizados? Tiene un Camilo Torre en Colombia. ¿Y cuánto más? Ya muy pocos. Si quieren nombrar, la verdad son poca gente. Sí, hay mucha gente muy buena, pero que sí, ellos se consideran como herejía dentro de la iglesia. Entonces, la teología de la liberación se considera como herejía. Entonces, Leonardo Boff lo mandan a comparecer en el Vaticano y Ratzinger le hace, ¿cómo se llama? Le va a interrogar en el Vaticano. ¿Por qué? Porque son herejía, porque la iglesia está en manos de poder, está en servicio del poder. No estamos hablando más de los hombres, la verdad, puros, que han dedicado su vida a Dios. Hay que reconocer, el Sagrado Corán lo reconoce. Pero estamos hablando de una jerarquía en manos de poder. Esa jerarquía no reconocemos. Pero la verdad, las personas puras, hay hombres de Dios ahí, hombres éticos, morales. Eso está bien, pero no sirve solamente la ética y moral. Si usted olvidas de la justicia, si tú olvidas del pueblo que pase hambre, ¿y qué? ¿De qué hablas? ¿De moral y ética? Eso no tiene significado. Quiere decir, si quiere traer la felicidad a los pobres, eso significa el gobierno. Quiere decir, la misión profética sin tener gobierno no tiene significado. El problema, ¿cuál es con Imam Khomeini? ¿Cuál es con la revolución islámica? Que tengan su propio poder y chao. No, el problema del Imam Khomeini no es que Imam Khomeini no trajo una revolución para los persas iraníes, no. Imam Khomeini es un líder que tiene una visión global. El problema es este. Está hablando de la planeta. Usted vete a leer las palabras del Imam Khomeini. Siempre habla de los aislados del mundo, de los pobres, de los oprimidos del mundo. Eso es el problema con Imam. Amenaza interés de todos los que tienen poder. El problema con Imam Khomeini no está en Medio Oriente, como ellos lo llaman, que nosotros lo llamamos la parte occidental de Asia. El problema no está aquí, el problema está en todo lado del mundo. El problema con Moisés no es que él viene a salvar su propia familia, no. Moisés dice, mira, Faraón, tú no tienes derecho a gobernar. Chao, vete, nosotros vamos a gobernar. Eso es el problema. Bueno, volviendo al tema. Entonces, cuando tú dices Biblia, no tenemos Biblia. ¿A qué refieres? Hay muchos libros diferentes que se llaman Biblia, pero también tienen partes comunes. Teniendo en cuenta una misma Biblia, por ejemplo, la Biblia Reina Valera, en cada fecha tiene una traducción diferente. En cada traducción las palabras son diferentes. Entonces tú dices, no, es que voy a volver a la Biblia original. ¿A cuál Biblia original? Dime, ¿en qué idioma puedes encontrar Biblia original? Dime. Supuestamente Tanaj lo podríamos encontrar en hebreo, ¿no? ¿En qué parte de Tanaj? ¿En qué hebreo? Y usted diría, ¿si hay diferencia? Sí, hermano, hay diferencia.
El idioma hebrea, ¿sí?, ha sido también modificado y cambiado durante la historia. ¿Qué quiere decir? Escúchalo. En hebreo clásico y en hebreo antiguo hay mucha diferencia. Por ejemplo, las pronunciaciones. Por ejemplo, la palabra Muhammad está en la Biblia, pero en hebreo nuevo, moderno así, lo pusieron Mahmad. Muhammad lo pusieron Mahmad. ¿Por qué? Porque después lo pusieron los puntos que son mosawet, vocal. Entonces lo cambiaron igual en el hebreo. Entonces, ¿dónde pues? Porque el hebreo antiguo no tiene esos vocales. Entonces tenemos otro problema. ¿Cuál sería la pronunciación correcta? Porque esa palabra nosotros decimos eso, es Muhammad. ¿Sí? Por ejemplo, cantos de cantares, ahí lo menciona. En 14, 16, algo así. Muhammad es la palabra Muhammad. No es Ahmad, la palabra. Pero ellos ya, para que no sea Muhammad, lo decían Mahmadim. ¿Sí? Takulo Mahmadim. Exacto. Después los puntos ya, usted no puede pronunciarlo Mahmadim. Ellos no lo pueden pronunciar Muhammad. Ya es Mahmadim. ¿Lo ves? Entonces, si quieres referir a hebreo también tiene problema. Bueno, vamos a ver. En cuanto a Nuevo Testamento, han sido traducidos, han sido escritos en varios idiomas. ¿En cuál? Alguna parte en arameo, que es como una versión de hebreo, así, digamos. Arameo. Y alguna parte en griego, como las cartas de Pablo. Y después han sido varias veces traducidas. Y muchas palabras han sido cambiadas, como palabra paráclito, que es Ahmad. Como usted, por ejemplo, tu hija se llama Linda. Después, cuando ustedes quieren, por ejemplo, mi herencia es para Linda. Entonces lo van a poner. Ese señor dio toda su herencia a las personas beautifuls. Entonces a todas las personas que son lindas, mira, esa parte de herencia, toma. La palabra era Ahmad, lo tradujeron a paráclito y después pusieron consolador. Qué vergüenza. Bueno, refiriendo al Nuevo Testamento, bueno, ya tenemos 27 libros, hemos hablado de esto también, que han sido tachados. ¿Por qué? No tenemos explicaciones. No, es que el conjunto de la iglesia llegó que esos son cierres. ¿Por qué? No, es que no te pregunten por qué ya. Son apócrifos. ¿Por qué son apócrifos? No, es que no son revelación. Nadie lo pretende que no son revelación. Ojo. Puede ser, ellos no rechazan que el Espíritu Santo haya revelado a otras personas. No lo van a rechazar, ojo. ¿Por qué el Evangelio de Mateo, San Mateo, es correcto, es verídico? Porque es una revelación del Espíritu Santo a San Mateo, listo. ¿Por qué el resto lo han rechazado? Porque no es revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo lo puedes confirmar? ¿Cómo puedes confirmar que más de 390 de otros evangelios, que usted los llama apócrifos, no son revelados por Espíritu Santo? ¿Cómo tú puedes argumentar que esos son inspirados por Espíritu Santo? Otra vez vamos a volver si el sueño es correcto o incorrecto. Mañana el hermano aparece, dice, mira, Pablo, que era un enemigo de Jesús, soñó a Jesús y le dio una misión en contra de todo lo que había enseñado a los apóstoles. Y ustedes lo aceptaron. Él durante la vida ha amado a Jesús. No ha tenido problema. Incluso ha amado a los apóstoles. Excepto Judas Iscariote. Excepto a Pablo, que nunca era apóstol de Jesús. Pablo no era apóstol. Pablo era un fariseo durante la vida de Jesús. Después, que cuando ya supuestamente ellos hicieron desaparecer a Jesús, cuando ya empezó a perseguir a los creyentes, tuvo un cambio de plan, después de Jesús, supuestamente una visión que él pretende, ¿y quién más lo relata? Su médico, su discípulo. ¿Quién es Lucas en Hechos de los Apóstoles? ¿Quién escribió el Hechos de los Apóstoles? Su discípulo. Entonces no hay testigos. Él lo relató a su
¿cómo se llama? El discípulo. Y lo interesante, el relato que él hace, Pablo, en la Biblia, y el relato que hace su discípulo Lucas en Hechos de los Apóstoles, son dos relatos diferentes. Dice, en esa visión, cuando ya Jesús me estaba hablando, dice, ¿por qué me sigues, Saúl, 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 Saúl? ¿Por qué me persigues? No, Señor, Señor, ¿quién es usted? Yo soy Jesús, ¿quién me persigue? Bueno, entonces dice, en esa visión, las personas que lo rodean a Pablo, dice algunos, dos versiones diferentes. En uno dice, ellos no lo veían, solo lo escuchaban. En otra versión dice, ellos lo veían y lo escuchaban. Tienen que confiar. Es decir, incluso en un relato de él y su propio discípulo hay contradicciones. Interesante. Pero no, cállate, no, eso es un asunto de fe ya. Hijo mío, por favor, te saco los sátanas. Así empiezan a sacarte los demonios. Yo fui a la iglesia de Chomoro. Yo puedo confesar mi fe, yo creo en Jesús. Entonces el padre me trajo aquí y puso la mano. Mucha súplica para sacar los demonios de mi cabeza y después al corazón y todos ya hacíamos súplica. Pero los demonios se quedaron más establecidos ya. Pues bueno, yo no tengo demonios, hay demonios que vienen a aprender con nosotros. Yo soy el maestro. Bueno, entonces, la verdad, cuando hablamos de la Biblia, ¿de qué hablamos? Hay muchos libros que dentro de... Bueno, vamos a decir todo lo que ellos dicen, vamos a ver qué pasa. ¿Qué dicen ustedes? Ya, la Biblia, todo es revelada por el Espíritu Santo. Bueno, listo. Es revelada por el Espíritu Santo. Todos los libros, listo. ¿El Espíritu Santo es infalible o es tonto? Diga. ¿Es sabio, infalible o es tonto? Ellos dicen que es infalible. Es infalible. Bueno, ya, seguimos tal cual. Es infalible el Espíritu Santo. Porque, ¿sabe? El Espíritu Santo para nosotros los musulmanes queremos el Espíritu Santo como un arcángel de Dios. Se llama Espíritu, Ruh. Tanazzalul malaikatu ar-ruh. Ar-ruh, eso es. Bueno, es infalible, es sabio. Yo te pregunto, ¿esto que nosotros olvidamos cosas, eso pasa al Espíritu Santo o no? ¿Puede pasar que eso olvida cosas? No puede ser. Bueno. Entonces el Espíritu Santo viene, todos son escritores de la Biblia, listo. Viene a revelarte cosas y después viene a revelar otra cosa de eso, ya. Puede ser que Él olvida cosas, lo que ha dicho a usted, y contradiga de lo que ha revelado a usted y lo diga otra cosa a Él. ¿Puede ser? No. Esa no es más revelación. No puede ser. Es decir, no puede ser de una misma fuente, una revelación de una misma fuente de una persona como Espíritu Santo que es infalible y según ellos es parte de Dios o es Dios. No puede ser contradictoria, pero lamentablemente hay muchas contradicciones en cada uno de sus libros, en números, que es decir, numeraciones de las cosas, en los años, en los hechos, en las personalidades, incluso, bueno, entre las cosas, y también entre el intelecto y lo que enseña la Biblia hay muchas contradicciones. Bueno, ya, eso es la Biblia. Y nadie cree que Jesús tuviera libros. Que si los cristianos no creen que Jesús tuviera algún evangelio. No tenemos evangelio de Jesús. Lo que los musulmanes queremos que Jesús tuvo un evangelio. Algunos dicen era oral, como un mensaje oral. Algunos dicen no, era escrito en Injil e Isa. Pero ellos dicen no, es que los apóstoles lo tuvieron. Bueno, eso. Y lo interesante cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿cuántos libros del Nuevo Testamento son de Jesús? Ninguno. ¿Y en los evangelios? Los evangelios son escritos por ¿quiénes? Y interesante que tampoco apóstoles. No todos son pequeños. Mira, Mateo, bueno, apóstol. Marco, apóstol. Pero Lucas era médico y discípulo del Señor Pablo. Y Juan, dicen que era para año 15, de 105 a 115. Y Jesús fue supuestamente crucificado en el año 30.
Que si después de 85 años, ¿qué podría recordar para escribir? Él era un niño supuestamente cuando conoció a Entonces dicen, eso era un niño y después se creció y cuando no sé, 100 años ya lo hizo. Igual, ¿qué podría recordar? Listo. Y vamos a confiar en el segundo relato que es más confiable, que eso no era apóstol Juan, sino era un discípulo de pensamiento de Pablo de Damasco, que se llamaba Juan y seguía el pensamiento de Pablo porque habla con una lengua filosófica del formato de los gnósticos griegos, que dice era palabra, palabra era de Dios y palabra era Dios, todo era de palabra. Habla de gnosis, ¿sí? Habla de palabra, que usted sabe que es un concepto filosófico griego. Entonces dice, ese Juan no era apóstol de Jesús, sino era un apóstol de pensamiento de Pablo. Entonces 4 evangelios y 2 son de Pablo. Hechos de los apóstoles, ¿de quién es? De Lucas. Lucas es apóstol de Pablo. Y Pablo no era apóstol de Jesús. Entonces 3 libros, hasta ahora 3 libros de Pablo, 2 supuestamente de Jesús. Bueno. Vamos a ver el resto, son 13 cartas de Pablo. 13 con 3, 16. Vamos a seguir. Apocalipsis de Juan, es del mismo Juan. Entonces cuéntalo con Pablo, 17. ¿Qué más tenemos? 3 libros de Santiago, 1 libro de Pedro. Eso, bueno, cuéntalo como apóstol. Santiago apóstol, Pedro apóstol. ¿Ya? ¿Qué más? 3 y 3, 2 son 8 por Jesús y 16 con 1, 17 por Pablo, cuéntalo. Y eso contradicen a Pablo, Che. Y exactamente, y Pablo dice, yo en Antioquía contradije a Pedro y supuestamente Pedro o Kefa es el sucesor de Jesús. Y son cosas que la verdad no cuadran. Bueno, entonces ya, eso tenemos la Biblia. Ya teniendo en cuenta que la Biblia contradice muchas cosas de la ciencia de hoy, muchas cosas de la lógica y muchas cosas de los valores humanos, como matar a los niños, Dios que manda a matar a los niños, Dios que se irrita cuando va a conocer que a los bebés dejaron vivos, en varias oportunidades manda a degollar a los niños. Dios que, por ejemplo, tú cometes pecado, Dios mata a él. Si han escuchado, usted puede encontrar esto. Es obligatorio leer Génesis. Obligatorio. Es leer Génesis. El libro de Jueces también. Porque ahí vas a entender que por qué la Biblia no es de Dios. Si no puede ser de Dios. Entonces vas a entender por qué un soldado israelí cuando lee la Biblia y ahí va a matar tanta gente. Porque eso le va a suavizar el camino. ¿Sí? Le manda a matar. La violencia en la vida es súper fuerte, súper fuerte. Bueno, entonces ya, eso es la Biblia, gracias, ya. No queremos ofender a nadie. Dios nos perdone, Espíritu Santo nos perdone. Ahora vamos al Sagrado Corán. El Sagrado Corán, cuando hablamos del Sagrado Corán, ¿de cuántos libros hablamos? Vamos a ver. Un solo libro. ¿Cuántos escritores no tiene escritor? No tiene escritor. Entonces, ¿las palabras de quiénes son? Son palabras directamente de Dios. Palabras de Dios. Arcángel Gabriel trae las palabras y lo pasa al corazón del profeta. Profeta solo es un camino para pronunciar, no más. Quiere decir, ni siquiera lo va a interpretar. Quiere decir, no es que el concepto llegue al corazón del profeta, el profeta lo interprete por palabra. No. Las palabras llegan de Dios y directamente pasan. Entonces las palabras son sagradas, las palabras son de Dios. Entonces en el Sagrado Corán, primero, contradicciones no hay. No hay. Puede ser que en apariencia para alguna persona novata, recién va a empezar a leer una traducción, puede encontrar alguna contradicciones supuestamente, pero cuando va a volver al texto árabe y va a entender bien el concepto, va a ver que no hay contradicciones.
Quiere decir, contradicciones estables no existen. Segundo, es un libro que es el único, usted vaya a la Biblia, ¿cuántos fragmentos de la Biblia que hable del mundo más allá? Hemos dicho, necesitamos a la revelación para encontrar los conceptos y misterios del mundo más allá. ¿Cuántas partes de la Biblia puede explicarme, mostrarme que explica los detalles del paraíso del infierno? Dime, no existe en la Biblia. En la Apocalipsis habla de fin del tiempo, no habla del paraíso e infierno, ojo. Fin del tiempo es un concepto y el paraíso y el infierno son otro concepto. El fin del tiempo está aquí en el mundo material. Esto quiere decir, está hablando de fin del tiempo, nosotros lo llamamos Ojaros Zaman, que es cuando llega el Mesías que nosotros llamamos Imam Mahdi, Salvador, Jesús. Entonces igual estamos hablando del mundo material. Sí, habla de predicciones, hay. No digo que no hay predicciones. Hay predicciones, pero aquí en el mundo material. ¿Qué pasa después de la muerte? Dime. ¿Qué fragmentos de la Biblia explican eso? Busquen hoy. Vaya a buscar. 1/3 del Sagrado Corán habla de más allá. 1/3 del Sagrado Corán. Los detalles. ¿Cómo es la muerte? Cuando los ángeles llegan, ¿qué te preguntan? Cuando pasa, los diálogos entre la gente del paraíso y el infierno. Tienen diálogos. Los ángeles le preguntan, ¿Ma salakakum fi saqar? ¿Por qué están en el infierno? Dice, Lam naku minal musallin. La gente del infierno dice, no fuimos de los que rezan. Walam nut'imu ta'amal miskin. No dábamos limosna. Así siguen. Y te explica. ¿Qué decir? ¿Por qué necesitábamos la revelación para explicarnos el mundo más allá? Que no está en la Biblia, pero en el Sagrado Corán ya está. Vamos a ver qué más. El Sagrado Corán es un libro que si tú sigues las enseñanzas del Sagrado Corán, te va a dar una educación espiritual. Tú dirías, la Biblia también, hay fragmentos de la Biblia que te enseñan un montón de conceptos espirituales. Estamos de acuerdo, pero no toda la Biblia. ¿Qué decir? Tú necesitas censurar muchas partes de la Biblia para que sea un libro espiritual. Porque hay muchas partes de la Biblia que también te enseñan. Yo pregunté a un taxista, estaba en Caracas, en Venezuela, yo pregunté, ¿cómo interpretas la historia de David y Betsabé? Dijo, nos está enseñando una buena conducta. ¿Cómo así? Vas, cometes adulterio, cometes asesinato, te arrepientas, Dios te perdona. ¿Han visto estos cárteles mexicanos? Ya va a la iglesia, altar, tira la pelota, acaba con eso. En las películas han visto eso, ¿no? Va a tirar la pelota, es contrabandistas, no sé, narcotráfico. Y ya, acaba con eso. Quiere decir, el ejemplo lo ha tomado de David. Quiere decir, la Biblia da mal ejemplo. Quiere decir, tú no puedes seguir todos los conceptos de la Biblia como un libro espiritual 100%. Quiere decir, muchas partes de la Biblia te maleducan. Por ejemplo, cuando Jacob miente cuando, por ejemplo, a Isaac para recibir la bendición de Isaú, va a traer la sopa. Su padre dice, ¿tú eres Isaú? Sí, soy tu primogénito. Recibe la bendición. Quiere decir, te enseña para recibir la bendición, los fines justifican los medios. Entonces, para que la Biblia sea, todos los libros tienen ese carácter. Los peores libros satánicos también, si censuras muchas partes, puede quedar algo espiritual ahí. Eso no es un libro de guía, no es un guía para nosotros, no puede ser. El Sagrado Corán en su totalidad es un libro espiritual. Quiere decir, si leas todo el Sagrado Corán, verás los cambios. Aquí, usted puede detectar. Las personas que son amigos del Sagrado Corán tienen una forma de conducta diferente. Aquí las personas que memorizan todo el Sagrado Corán tienen una forma de conducta diferente. Se ve. Esos caracteres se ve. En la forma que hablan, en la forma que practican, en la forma que rezan. Quiere decir, sí o sí ese libro tiene efectos espirituales. Pero la Biblia, para que sea un libro de educación espiritual, necesita ser censurada. Entonces, usted va a una iglesia, por ejemplo, protestante, ellos que son, por ejemplo, fans de lectura de la Biblia, dicen, fragmentos de la Biblia debes leer. Cuidado.
Entonces yo estaba preguntando, ¿qué tal esa historia de incesto de Lot con sus hijas? No, esa parte no debes leer. No, es que un profeta está dándonos un ejemplo para la vida de incesto con sus hijas. No es que estaba borracho y eso justifica. Yo le pregunté a esa persona, era pastor. Bueno, entonces si me emborracho y mañana me acuesto con tu esposa, ¿es justificado? Digo, cállate, vete a leerle el Mateo. Digo, cállate, vete a leer el Mateo. ¿Quién te dijo que vayas a leer Génesis? No, es que Lot está borracho. Mañana continuamos con el resto. Vayan a estudiarlo. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi.